Espero que todos estén muy bien. Les recuerdo, me presento. Mi nombre es Jorge Ballesteros. Voy a activar acá mi cámara. Me presento, mi nombre es Jorge Ballesteros. Y es un placer para mí estar esta noche con ustedes. Vamos a ver hoy una clase de la asignatura de sociales. Vamos a hablar del Estado. Espero que para todos sea una clase entretenida, sea una clase sustanciosa, donde todos participemos, donde todos demos los conceptos que tenemos en mente y entre todos podamos aportar las mayores ideas que tengamos. En el chat de esta reunión, como pueden ver, hay un enlace o un link, como lo quieran llamar, y allí vamos a registrar la asistencia del día de hoy. ¿Cómo están ustedes, chicos? Cuéntenme. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Gracias, Bianca, me alegro Profe, ya mucho. tengo la asistencia ya. Ahí ya la envié y todo. Listo, Camilo, muchas gracias. Profe, a mí no Profe, me sale la asistencia, profe. le pido una disculpa por entrar un poquito tarde. La verdad, pues tenía al niño hospitalizado ayer y antier y pues me tocaba darle una lista de medicamentos que le dieron que había que esperar cada 15 minutos para seguirle repitiendo la dosis. Enterado, Bianca. Bueno, espero de corazón que tu bebé se recupere pronto y esté excelente de salud. Raider, Gracias, profe. voy a reenviar nuevamente el enlace. Si tienen problemas, no hay ningún problema. Igualmente, para los que siguen llegando, ahí voy colocando el enlace de la asistencia. Recuerden que si en algún momento hay compañeros que por alguna razón los dos están compartiendo en este momento la sesión, se registran individualmente con el enlace de asistencia. O de lo contrario, me lo hacen saber por el chat y me dicen, estamos en la sesión. Bueno, entonces para la noche de hoy, como les comenté, vamos a hablar de un tema que está muy bueno, que es el Estado. El Estado. Pero comencemos a hablar un poco entre nosotros. Digamos, ¿quién me puede decir o qué entiende sobre qué es el Estado? A ver, ¿quién me regala un concepto de eso? No todos al tiempo, por favor. Para ustedes, les cambio la pregunta, para ustedes, ¿qué es el Estado? ¿Qué significa el Estado para ustedes? Me siento solo. No estamos en sesión Profe, ¿es espiritualista. como Profe, la organización política? Sí, no entiendo. Escuché organización política. A ver, ¿quién más? profe, para mí el Estado es Es una como organización el política, profe. estatus, o sea, como el mandato, sí, como el, como el mandato que tiene el país. El mandato que tiene el país. Ok, listo. Es un conjunto jurídico y político. Luisa, no te escuché, por favor, repite. Pues para mí puede ser, es como una situación o un modo de estar, puede ser de una persona o una cosa. Ok. Andrés Martínez también estaba diciendo algo, no, no lo escuché.
Es una comunidad social con una organización política. Comunidad social o organización política. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Digamos que todos estamos ahí como en ese ámbito, en esa idea, pero les voy a aclarar un poquito. Cuando hablamos de Estado, ya se refiere a la manera de ser o estar constituida la comunidad humana. Como estructura social es el fundamento de los hechos sociales y de las relaciones humanas. Entonces, ¿qué podemos decir? El Estado es la organización política de un grupo de personas en un territorio determinado. Es lo que hicieron aquí en Colombia cuando, en eso que vimos de historia de aquel florero de Llorente, donde la gente ya estaba cansada de un Estado autoritario español y querían ser los mismos criollos, como decimos en la historia, que querían gobernar su propio Estado. Es allí donde un grupo de personas, escritores, filósofos, personas que se encargaban de la política, decidieron apartarse de ese yugo y ellos mismos armar un Estado. ¿Listo? Entonces, cuenta con instituciones que ayudan a administrar y a controlar el territorio. El Estado proporciona el marco para la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, brinda seguridad y administra todos los asuntos relacionados con la convivencia, el desarrollo social, económico y cultural de sus habitantes. Nosotros, como colombianos, vivimos bajo un estado de gobierno, ¿cierto? Donde nosotros, como pueblo, somos quienes decidimos quiénes están en ese estado, ¿cierto? En las ramas del poder público, sobre todo con nuestro voto, con nuestra elección popular. ¿Listo? Esas personas que se eligen son las personas que se encargan de ayudar a sostener todo el territorio nacional, desde el Amazonas en el sur hasta el norte en La Guajira, con San Andrés y todos los departamentos. Obviamente tiene sus regulaciones, tiene su estructura para que todo lleve un orden y que cada cosa lleve, un desarrollo de todas las actividades que se presentan. Ya. El Estado utiliza símbolos que recuerdan su autoridad y su presencia en los lugares más apartados del país. En muchas ocasiones estos símbolos son los edificios administrativos, estatuas, murales que se encuentran en la ciudad. Voy a comenzar a compartir acá para que todos vean unas diapositivas y vamos a ir hablando de esto. Un segundo y ya les digo dónde vamos a compartir esto. Un segundito y les comparto la presentación y vamos mirando entre todos lo que queremos proyectar. Entonces, a ver, se me quiere perder esto. Ok. Aquí les comparto, la pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe, ahí se ve bien, ahí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, vamos a ver la estructura de organización del Estado. Ahí está mi nombre, ahí está el correo de los docentes de la institución. Entonces, miren acá también lo que dice. El Estado se refiere a la manera de ser o estar constituida la comunidad humana. Eso se los comenté ahorita. Como estructura social es el fundamento de los hechos sociales y de relaciones humanas. Como estructura de poder se refiere a las relaciones de mando entre gobernantes y gobernados,
y sus vínculos jurídicos, e implica el ejercicio del poder en la sociedad. Como definición, entonces, tenemos que el concepto de Estado se refiere al conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, cuya autoridad, soberanía, es reconocida por otros estados. Nosotros pertenecemos al Estado colombiano, al igual está dividido por sus regiones. Como Colombia, ¿quién nos gobierna como Estado? El señor presidente de la República. ¿Listo? En los departamentos, ¿quiénes son las personas encargadas? Los gobernadores. En los municipios, son los alcaldes. Pero, si miramos más allá, ellos también tienen otros entes que también ayudan a ir regulando. En caso del presidente, tiene Senado y Cámara. En el caso de las gobernaciones, tiene a su asamblea departamental. Y en el caso de las alcaldías, tiene a los consejos municipales. Entonces, no porque ellos sean las personas que están más altos en su rango, quiere decir que ellos van a hacer lo que ellos desean. Simplemente ellos como presidente van a estar, o como gobernantes mayores de cada una de estas funciones, van a estar, digamos, cogobernando con los otros entes. Ellos van a proponer leyes, van a proponer reformas, y son, en el caso del presidente, Senado y Cámara quienes van a debatir esto. En el caso de la Asamblea es quien ayuda a los gobernadores y también el Consejo a los alcaldes. Entonces, tenemos esa cuestión. Pero, ¿cuándo se dio origen a esto del Estado? ¿Cuándo comenzamos a mirar de que esto se comenzó a dar, de que la gente le colocara un orden a todo lo que sucede? Y sabemos que el Estado, actualmente, lo que vivimos hoy en día, surge muchos siglos atrás, desde el siglo XVIII, con la desaparición de las monarquías, que era eso, que nada más los que daban las órdenes eran los reyes o las reinas. En ese entonces no había una decisión del pueblo, no es como hoy día que nosotros somos quienes decidimos quiénes nos gobiernan a nosotros, quiénes van a estar en el Estado. Allá no, allá simplemente eran las familias que decidían quién iba, las familias más acaudaladas, adineradas, eran los que decidían quién iba a ser el representante de ellos, quién iba a ser su rey y su reina. Entonces ellos tenían una centralización del poder en una sola persona y era la forma en que administraban todo el territorio. Entonces no decían, este es el departamento, no sé, de Bolívar. No, este decía, estas son las tierras del rey Eduardo, por ejemplo, por colocar un nombre. Entonces, ellos eran apoyados, obviamente, por las personas que estaban ahí en esa burocracia, ¿ya? Los grupos significativos de la sociedad. ¿Listo? Antes del surgimiento del Estado moderno, existieron otros tipos de Estado que permitieron la formación de la sociedad y la administración del territorio tal y lo conocemos hoy en día. A mediados del siglo XX se habló de un estado de bienestar cuyo objeto era cubrir deficiencias sociales de la población para brindar bienestar y seguridad en sus habitantes. ¿Por qué comienza a verse esto? El hombre en la necesidad, ¿ya?, de ver cómo los demás, digamos, estaban por allá en un estado. Algunos sí, digamos, no existía esa clase media. Existía la clase baja y la clase alta. Eso no existía. Entonces, siempre eran los reyes
allá, y por allá lo demás eran los campesinos. Se buscaba la manera de que hubiera al menos un poquito de igualdad, de que la gente tuviera un poquito más de derechos. Mientras que aquellos se transportaban en carruajes, esta gente se transportaba a pie porque no podían utilizar, digamos, los animales para poder moverse fácilmente, a menos que tuvieras una situación de que fueras un poquito acaudalado, que tuvieras algo de tierra o dinero. ¿Listo? Entonces, dice, el estado feudal, el poder está repartido en pequeños grupos sociales llamados feudos y depende la propiedad de la tierra y su explotación. Cada señor feudal, dueño del feudo, debe responder ante el rey o en su caso al sumo pontífice, porque en ese entonces también las personas que estaban de la mano con la iglesia, como el papa, ya eran las personas que tenían el mando en eso. Entonces, a cambio de la tierra otorgada, los reyes brindaban protección militar o política. Entonces, el Estado absoluto, muchas veces denominado monarquía, es denominado por el rey como única figura jurídica y administrativa. No es como ahora tenemos un problema, hay una demanda, nos vamos ante un juez, se toman decisiones, se investiga la cosa y listo. Y se decide si la persona es culpable o inocente. Pero allá era solamente lo que dijera el rey. Si el rey decía es culpable, era culpable. Era su voz, su mando, y ahí no había nadie que pudiera contradecir al rey, porque podría verse también inmiscuido en problemas en esa cuestión. Entonces el rey era quien tenía el control sobre todas las decisiones políticas, administrativas y económicas del Estado. ¿Listo? Vamos a ver entonces conceptos de Estado. Pues anteriormente habían personas que eran filósofos, políticos, catedráticos, inclusive gente como llamamos hoy, de izquierda a derecha. Antes eran liberales y conservadores. Mire lo que dice Rousseau. El Estado es la asociación política libremente fundada por los partícipes del contrato social. Kant decía, la reunión de hombres que vive bajo leyes jurídicas. Kelsen, la ordenación de la conducta humana. Dubois, una agrupación humana fijada sobre un territorio determinado donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Y Marx, Carlos Marx, dice que es un instrumento de dominación de las clases. Entonces, cada uno en su época miraba su punto de vista y daba estos conceptos, que en muchas partes, desafortunadamente, aún se ven. Ya, ustedes entran a ver noticias de países africanos y van a encontrar que de pronto quien manda son unos pocos y la dominación de clase la tienen ellos. Los pobres no pueden hacer nada porque no tienen poder, no tienen dinero, no tienen armas, no tienen nada. Pero la idea del Estado siempre fue conglomerar a las personas que se unieran para buscar un beneficio común para todos. ¿Listo? Sí están pasando las diapositivas, ¿cierto? Sí están pasando. Sí, profe, ahí se están pasando. Ok. Si están entendiendo el concepto de Estado desde lo que venimos desde atrás a lo que vamos llevando, que es hasta el hoy. Antes los estados, lo que yo les decía, existían monarquías. Por ejemplo, recuerden que nosotros fuimos colonizados por una monarquía, que fue la monarquía. ¿Qué monarquía nos colonizó a nosotros acá en Colombia? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién tiene en mente eso? Profe, repítame la pregunta que me Creo que es. Perdón. Disculpa, ¿me puedes repetir? No se escuchó la pregunta, profe. Ok. Les estaba comentando de lo del Estado
antes que eran monarquías y toda esa cuestión. Si de pronto alguno recuerda o alcanzó a ver, a nosotros acá en América nos colonizaron y nos colonizaron varias monarquías de la época en la cual sucedió esto, por allá 1400 algo. Así miremos, ¿cuál sería la monarquía que conquistó estas tierras, por así decirlo? Los españoles, pues. Correcto. Nosotros fueron los españoles que vinieron en un proceso de buscar nuevos rumbos, nuevas tierras y sin querer encontraron estas tierras que originariamente eran indígenas, ¿ya? Y encontraron mucha riqueza y fueron colonizando poco a poco. Si miramos toda Latinoamérica, exceptuando Brasil, fueron colonias españolas las que fueron colonizando estas tierras. Brasil se hace una excepción porque en Brasil llega en la colonia portuguesa y por eso nuestra diferencia en nuestro lenguaje. ¿Listo? Entonces miren lo que dice Maurice Davenger. Aparato de dominación legítima, sociedad global y políticamente organizada. El Estado como poder de dominación debe entenderse como una institución política de actividad permanente en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo. Eso lo decía el otro. Mark Weber decía lo segundo, lo que estaba leyendo. Entonces decía, el Estado como poder de dominación debe entenderse como una institución política de actividad permanente en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. ¿Listo? Entonces, el Estado moderno es una institución política nacida del ejercicio de la voluntad popular, de la voluntad de los pueblos, regulado por un régimen legal. Porque podemos estar unidos todos, pero tenemos que tener directrices legales que nos lleven a tener tanto derechos como deberes. Y eso es lo que nos hace que tengamos hoy día constituciones políticas, como la Carta del 91 que tenemos en Colombia actualmente, que tiene como función hacer respetar esas leyes y garantizar los derechos de las personas. Por eso cuando usted se encuentra una constitución política, y usted mira el artículo 1, dice que el derecho a la vida es fundamental. ¿Listo? Hasta aquí llevamos claro el concepto de Estado. Chicos, chicas. Sí, profe, sí, está todo claro. Listo, gracias. Gracias, Reyder. Bueno. Vamos a mirar acá. Miren lo que dice. Elementos constitutivos del Estado. La población es el elemento necesario en la relación de poder. Los gobernados y los gobernantes. Y el origen de las fuerzas políticas. Partidos políticos, grupos de presión, sindicatos, asociaciones. A medida de que el Estado se va construyendo y va colocando sus ramas del poder, tenemos 3 ramas. ¿Quién me puede decir cuáles son las 3 ramas del poder que tenemos en el Estado colombiano? Profe, no hay que legislación. ¿O estoy mal? Sí, digamos que esa es la legislativa. No, profe, yo creo que esa, pero no me sé más. En Colombia tenemos 3 ramas del poder público. Por favor, ¿quién tiene otra idea? Ya el compañero acaba de decir la legislativa.
Esa es una. ¿Quién puede acordarse de las otras dos? Profe, legislativa, judicial y contributiva, ¿no? ¿Y cuál es la última? Ejecutiva, judicial y... Contributiva, ¿no? Ok. Las tres ramas del poder en Colombia efectivamente son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. ¿Listo? Son las tres ramas que tenemos acá en Colombia. Entonces, teniendo aquí en cuenta, entonces ya tenemos esto de los elementos de gobernados y gobernantes. Entonces, teniendo en cuenta esas ramas del poder, ellos están entre los que gobiernan y nosotros somos los gobernados a raíz de todas esas leyes y todas estas decretos que ellos emiten para generar un orden en el Estado, para que nosotros hagamos caso a las leyes que desafortunadamente a veces, muchas veces, rompemos. Y el origen de las fuerzas políticas, obviamente dentro de los partidos políticos vamos a encontrar que siempre hay personas que buscan un bien diferente a los otros partidos y siempre están, digamos, en este choque de ideas, en este choque de conceptos que buscan lo mejor, ¿ya? Y los demás son grupos conformados ya por las personas, como asociaciones, sindicatos en el caso de los trabajadores del Estado, ¿ya? Que buscan garantías laborales, ¿ya? Entonces siempre hay esta cuestión. En lo del territorio, como territorio colombiano, recuerden que nosotros estamos divididos en 32 departamentos, ¿ya? Y cada departamento igual también tiene su frontera, a pesar de que pertenecemos todos al territorio colombiano. ¿Listo? El subsuelo, de pronto nosotros como personas nos pertenece el suelo, arriba. Pero si digamos algo, aquí en el patio de mi casa encuentran petróleo, el Estado felizmente puede venir, bueno, venga, véndame ese territorio porque ese suelo, porque yo necesito explotar ahí. Pero si yo no cedo a vender, es allí donde el Estado puede venir y decir, hombre, lo que está ahí lo necesitamos como Estado porque nos sirve para que nos entren arcas para que nos entren recursos a nuestras arcas, perdón. Y ellos son los que explotan el subsuelo. Al igual que el espacio aéreo y el mar territorial. Si de pronto últimamente han escuchado las noticias, estamos actualmente en una confrontación diplomática por mar territorial en la zona de San Andrés y Providencia con Nicaragua. Listo. Y la soberanía, que es el poder político, da el ordenamiento jurídico y gubernamental, fenómeno social o medio o instrumento de la relación política. Y el reconocimiento internacional. Ya Colombia como Estado es una nación soberana, constituida, regida, que es de reconocimiento a nivel internacional. Igual Colombia pertenece a muchas organizaciones internacionales. Entonces, hablemos un poquito. Entonces, el territorio también tiene dos definiciones, la política y la jurídica. La política define que el territorio es el objeto y el límite en el cual las autoridades del Estado pueden ejercer su control y poder. Y la jurídica dice que el territorio es el espacio en el cual las leyes estatales son acogidas y deben ser cumplidas. ¿Listo? La soberanía es la autoridad de una o varias personas en la toma de decisiones sobre los procesos políticos, sociales,
y la resolución de los conflictos locales o internacionales de un Estado. Y el pueblo está conformado por los habitantes que viven y hacen parte del Estado y que se reconocen como miembros de una sociedad. Nosotros todos somos miembros de una sociedad, la sociedad donde vivimos. Y como les decía ahorita, tenemos derechos y deberes. Ya, alguien está tocando la puerta, la señora Adriana. Entonces, como les decía, entonces somos de derechos y deberes que debemos cumplir y debemos reclamar. ¿Cuándo debemos cumplir? Cuando las instituciones nos obligan por medio de sus decretos y por medio de sus reformas. Ellos hacen las leyes y nosotros, como parte del Estado, vamos a cumplir con esas leyes. Pero también tenemos el derecho a reclamar al Estado cuando son ellos los que no son los garantes de estas mismas leyes. ¿Ya? Por eso han habido muchos estallidos sociales cuando hay promesas del gobierno incumplidas, cuando vemos que la seguridad del territorio nacional no se está viendo desde buena manera, y un ejemplo de ello fue lo que vivimos el fin de semana, donde muchas organizaciones al margen de la ley salen a la calle, ¿ya? Salen a la calle a hacerle daño al pueblo. Y es allí el Estado donde debe defender su soberanía y proteger tanto a las instituciones como al pueblo colombiano. Y cuando hablo del pueblo, hablo de cada uno de los que vivimos en el territorio. ¿Ya? Yo creo que ustedes este fin de semana tuvieron que haber tenido una situación bastante complicada en muchas partes. Yo espero que todos de verdad logren cuidarse, logren estar bien. Y hombre, gracias porque ustedes hacen parte del glorioso Ejército Nacional que nos cuida a todos nosotros. Entonces, hacen parte ustedes también de una de las instituciones del Estado que nos cuida a nosotros como pueblo. ¿Listo? Miren lo que habla de soberanía. Expresa la ausencia de toda subordinación interior o exterior sobre el Estado. Somos un Estado independiente, autónomo. Nadie del exterior o del interior puede intervenir en esto. ¿Listo? Recuerden que del exterior, digamos algo que otros gobernantes de otros países quieran imponer sus políticas con nosotros. No, nosotros tenemos nuestros propios gobernantes que son los que buscan poder hacer las políticas públicas para que sigamos siendo un Estado independiente. Igualmente, recuerden que hay que defenderse también de esa gente que hay al interior del país que también busca, a veces no por forma política o por forma diplomática, sino a través de la violencia, las armas, buscar también ejercer ese poder. Pero para eso tenemos al Estado que debe estar ahí. Dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo, por decirlo, es la voz de Dios, es quien manda, es quien decide. Si nosotros hoy colocamos un gobernante, pero vemos que ese gobernante durante el tiempo por el cual ha sido electo no nos sirve, como pueblo también podemos tumbar a esa persona, porque puede llevar al Estado al fracaso. Entonces el poder es del pueblo. El poder es del pueblo. Nosotros colocamos allá, al nivel del Estado, las personas que nos van a gobernar, pero que nos gobiernen bien. Dice, el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece.
¿Qué establece la Constitución? Se los comenté ahorita sobre las tres ramas del poder, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. ¿Listo? La una ordena, la otra legisla leyes y la otra castiga. Dice, el Estado y su organización en Colombia. Lo que le decía, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. ¿Qué quiere decir república unitaria? Que somos un solo Estado, no estamos fusionados ni unidos con nadie. Si ustedes recuerdan, hace muchos años atrás, no éramos Colombia, sino éramos la Gran Colombia, que estábamos unidos con países que hoy día son nuestros vecinos como Venezuela, Ecuador, una parte de lo que es hoy Perú y Panamá. Cuando ya todo se, se configuró de tal manera para que cada uno estuviera en su estado propio, quedó lo que es hoy Colombia, que es una nación autónoma con sus propias entidades territoriales, democrática. Cuando hablamos de democrática, quiere decir que nosotros el pueblo somos los que elegimos. Hay una democracia, entre todos elegimos. La democracia tiene que ser participativa y pluralista entre todos. No va a ser una sola persona que va a escoger a dedo. Usted es el que va a gobernar ahora. Usted es el que va a legislar y usted es el que va a juzgar. No, entre todos participamos para eso. ¿Fundado en qué? En el respeto de la dignidad humana. Nadie puede pasar por encima de nadie, porque todos tenemos los mismos derechos. ¿Ya? Todos tenemos los mismos derechos. Dice, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Cuál es la prevalencia del interés general? Que las leyes que se hacen, que los estatutos que se reforman, vayan para toda la población colombiana, sin excepción en donde se encuentren ubicadas en el territorio nacional. Los mismos derechos que tengo yo, que vivo en la costa caribe colombiana, los tiene la persona que vive en el Amazonas, los tiene quien vive en San Andrés, los tiene quien vive en Chocó. Aunque desafortunadamente en algunas situaciones no se da como todos quisiéramos para que fuéramos el estado que todos soñamos. ¿Listo? Nosotros estamos a partir de 1991 con una carta que se hizo, o Constitución Política de Colombia. Se hicieron muchas renovaciones a la de 1886, que en aquel entonces era Rafael Núñez el presidente, y en ese entonces se había hecho una carta, pero como todo fue evolucionando en la vida social, en el ámbito político, en el ámbito nacional, ya ellos hicieron una constituyente. Para ese entonces el presidente era César Gaviria Trujillo, y se reunieron personas del ámbito político colombiano y se hicieron esto. ¿A dónde vas? Oye, ¿está apagado esto? No me contestas. ¿A dónde vas? ¿Cuáles cosas? Lo del INSI. ¿Y vas así para allá? ¿Ah? Meribé. Ah, que eso es lo que tú tienes. Ok. ¿Que te rinda? Disculpe un momento la interrupción ahí, muchachos. Qué pena ahí. Bueno, continuamos acá. Listo. Las dimensiones: el Estado social de derecho, república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales,
democracia participativa y pluralista. Los fundamentos: respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general. Creo que ya he vuelto a repetir esto y es bastante importante que nos concentremos en que esto es esencial en el Estado colombiano. Son nuestras bases. ¿Listo? Les hablo un poquito entonces de esas instituciones del Estado que tenemos nosotros. Dice entonces, el Estado cuenta con varias instituciones para cumplir su función de administrar y organizar a la sociedad. Las instituciones gobiernan el comportamiento de los individuos en la sociedad y ayudan a crear un sentido de pertenencia hacia un grupo determinado. Y existen dos tipos de instituciones: las sociales y las económicas. Las instituciones sociales son la base de la sociedad. Su origen es cultural y ayudan a mantener a las personas vinculadas al Estado. Y existen varios tipos, como la familia. La familia es la base que construye toda la sociedad del Estado. Sin la familia no hay Estado. Entonces, surge para garantizar la repartición de los bienes, ya sean de tierra o riqueza, para la distribución del poder. Entonces, todo colombiano, toda persona dentro de un Estado, como les digo, tiene los mismos derechos de adquirir, comprar, tener, ¿cómo diríamos? Explotar esa tierra. ¿Listo? También tenemos el sistema educativo. ¿Qué se busca con la educación? Que las personas se formen, que las personas logren entender cuáles son todos esos derechos a los que tienen y todas esas deberes que también tienen, que los acepten y los cumplan, que todos cumplamos esas normas del Estado. Entonces ese es nuestro derecho, educarnos. Las instituciones económicas establecen la distribución de los bienes, sean producto de los recursos naturales o producción de sus habitantes. Las instituciones económicas garantizan un equilibrio en la reproducción, uso y consumo de los bienes, así como permiten un libre desarrollo del sistema económico del Estado. Para que el Estado pueda moverse, para que el Estado pueda siempre estar, digamos, en unas condiciones económicas buenas, existen bienes y servicios, de los cuales el Estado crea o el Estado compra, e igualmente las instituciones, igualmente el pueblo, e igualmente el comercio. Hace que esto se mantenga y garantizar ese equilibrio. Y el mercado garantiza la distribución de estos productos, que es la base del sistema económico del Estado. Una de las funciones del Estado, además de garantizar el bienestar y la seguridad de sus habitantes, ha sido la obtención de recursos para el mantenimiento de la sociedad. Los primeros estados surgieron para garantizar la recolección y utilización de los recursos naturales. Recuerden lo que hablábamos ahorita de las monarquías y todo esto. Ellos ¿qué hacían? Exigían unos pagos de impuestos y también exigían a la gente que dieran un poco de esas cosechas o que dieran un poco de los frutos de lo que ellos trabajaban para mantenerse y poder mantener esto. Pero aquí el Estado también obviamente cobra sus impuestos para poder mantener todas las obras y todas estas cuestiones sociales que maneja el Estado como tal. Entonces, en la actualidad los estados protegen los recursos naturales y los comercializan. ¿Qué recursos naturales tenemos acá en Colombia? Tenemos muchos recursos naturales, muchísimos recursos naturales. En Colombia explotamos níquel, sales, minerales como el carbón,
y muchas otras cosas. También igual hay industrias como la del café, como las industrias bananeras, en fin, todo eso mueve la economía del país, tanto a nivel local como a nivel internacional con las exportaciones. ¿Listo? En algunos lugares como África, ¿ya? Y Medio Oriente, la obtención de recursos naturales ha generado guerras internas o fronterizas con países vecinos, ¿ya? Entonces eso debe evitarse a toda costa, sino simplemente aprovecharnos de esos recursos que tenemos hoy día y poder sacarles el mayor provecho sin afectar el medio ambiente, porque el medio ambiente al final es la vida para nosotros. Miren también qué dice de las funciones del Estado Social de Derecho. Realiza acciones positivas necesarias para asegurar la igualdad real de las personas. Cuando hablamos de igualdad es que todos tengamos acceso a esos recursos, como salud, educación, vivienda, bienestar social. Son nuestros derechos. Alguien está tocando por acá la puerta. Les doy la bienvenida a los que van llegando y les voy a compartir por el chat de aquí de la sesión de Meet un enlace donde podemos registrarnos para la asistencia. Por favor, les agradezco a todos. Continuamos. El Estado ya no es un simple garante de la libertad e igualdad formal de la persona. No es un simple garante. Debe ser el garante total. Esta silla me tiene mal, man. Debe ser el garante total de la libertad e igualdad de la persona. Libertad, cuando hablamos de libertad, ¿a qué nos referimos? ¿Quién me puede decir cuando hablamos de libertad a qué nos referimos? ¿Quién me acompaña? ¿Me escuchan? Está temprano, son las 8:17 apenas. No se me duerman, chicos. La libertad. Profesor, ¿me voy a hacer un favor de repetirme la pregunta? Claro que sí, claro que sí. Cuando hablamos de que el Estado ya no es un simple garante de la libertad e igualdad formal de la persona, porque decimos que el Estado debe ser totalmente garante de la libertad e igualdad de las personas, de todos los que hacemos parte del Estado. Entonces, cuando hablamos de esa libertad, ¿es libertad de qué? Bueno, les voy a explicar un poco. Es garantizar, digamos, ese libre albedrío que tenemos nosotros de poder convivir y poder subsistir dentro de la nación, obviamente, haciendo caso a nuestras normas, a nuestros derechos, a nuestra propia libertad de poder movilizarnos sin miedo, de poder adquirir lo que necesitamos. Esa es nuestra libertad, ya, de poder tener ese libre albedrío de hacer las cosas, pero obviamente las cosas bien, las cosas que sin lastimar a nadie, sin violar las leyes, ya, garantizar
esas condiciones individuales, ¿ya? Obviamente, todo tiene sus límites, porque no podemos pasar por encima de otro, porque recuerden que el otro tiene los mismos derechos que yo. Y ahí simplemente estaríamos violando las leyes y ya entraríamos en un proceso jurídico, ¿ya? O en lo que podemos llamar como demanda. ¿Listo? Bueno. La Constitución vincula jurídicamente a las autoridades, ¿ya? Y estos buscan asegurar la efectividad de los derechos de todos, proveer un mínimo vital y promover la participación de los individuos en la vida política, económica y cultural. ¿Listo? Todos debemos acceder a este conocimiento, tener un mínimo vital, como están haciendo hoy día con algunas de los recursos que el Estado gira a algunas personas para que las personas tengan un mínimo vital y tengan con qué comer, con qué alimentarse, con qué poder ayudarse en su día a día. Dice también que adopta las medidas en favor de personas y grupos marginados o discriminados. Entonces, cuando el Estado social de derecho encuentra personas que sufren de vulneración de derechos, el Estado entra a tomar medidas en favor de estas personas, medidas ya sea en su salud, ya sea con vivienda, ya personas que sufran desplazamientos. Entonces las autoridades, el Estado, están en el deber social de ayudar a estas personas para que tengan el mismo derecho. Dice, otorgar especial protección a las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, por su condición física, por su condición mental. Ya pueden ser, están tocando la puerta, seguimos acá. Buenas noches a los chicos que llegan, les comparto en el chat el link de asistencia, por favor lo diligenciamos. Continuamos. Entonces ya hablamos que debe dar esa especial protección. ¿A qué personas? Como las mujeres embarazadas, las mujeres cabezas de familia, los niños y niñas, adolescentes, personas de tercera edad, personas discapacitadas, las personas pensionadas y los enfermos. Y existen instituciones públicas del Estado que nos ayudan a esto. ¿Ya? Por ejemplo, a las mujeres embarazadas, ya niños y niñas, ya hay una organización como el ICBF que ayuda a estas personas para garantizar que sus derechos los tengan y estén a favor de ellos. ¿Ya? También hay instituciones que atienden a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores y los ayudan. ¿Para qué? Para que tengan una vejez, ya no estén tirados por la calle, no estén por ahí, sino que hay hogares donde los reciben y mantienen que ellos sean unas personas que estén bien cuidadas. Igualmente para las personas con discapacidad, ¿ya? Garantizarle a las personas que tengan sus derechos. La mejora de la calidad de vida a las personas de menores ingresos y apoyar a los desempleados. Bueno, hoy día se están viendo en el Estado colombiano, se están viendo ayudas de acción social, ingreso solidario, también están algunas personas, ya, que el Estado reconoce de que requieren de esta ayuda económica, ya. También algunos chicos que estudian en universidades, también el Estado les ayuda económicamente. En fin, en el Estado hay varias ayudas que ayudan a estas personas a que mejoren un poco la calidad de vida, ¿ya? También hay algunas personas que también reciben subsidios de vivienda, personas que de pronto viven en situaciones de lugares que son peligrosos, apartados, digamos, cerca
de lugares donde se pueden inundar, donde pueden haber derrumbe. Entonces, el Estado también garantiza que estas personas los ayuden. Dice, intervenir en la economía con el propósito de corregir situaciones de grave desigualdad e inequidad social. Entonces, el Estado nos ayuda a todo eso. Dice, priorizar el gasto social sobre cualquier otra asignación para atender las necesidades de educación, salud, saneamiento ambiental, etc. En el gobierno siempre tienen en sus carteras de educación, salud, un presupuesto que nos ayuda para la educación pública. Recuerden que la educación pública es gratuita y debe ser garantizada por el Estado. ¿Ya? La salud también nos ayuda al Estado para que tengamos ese derecho de acceso público a la salud, para que las personas enfermas puedan recobrar su salud de la manera rápida. Igualmente saneamiento ambiental. Dice, también los sucesos de especial protección por circunstancias de debilidad manifiesta tienen prioridad en la repartición de recursos. Entonces el Estado tiene, miren lo que dice, en todas estas que hemos visto, el Estado tiene como función garantizar que todo colombiano, ¿cierto?, pueda tener esas protecciones especiales, acceso a recursos, acceso a entidades que les garanticen estos derechos. Y son derechos fundamentales. Esto no es que el Estado lo quiera hacer porque yo soy el Estado y quiero, no. Es una cuestión que a través de los años y a través el mismo hombre lo ha puesto para que todos tengan sus deberes cubiertos. Entonces, como república unitaria, tenemos la forma de gobierno representativo y el poder reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. El poder político está centrado en una sola voluntad de decisión para todo el territorio. Y aquí vemos las ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, las cuales están organizadas y unificadas a nivel nacional. Entonces recuerden lo que les comenté en un principio. ¿Ya? ¿Cuál es la ejecutiva? El presidente. El presidente hace parte de esa ejecutiva. Y otras ramas que tenemos a ese nivel mayor para poder organizar la nación. La legislativa, que está dividida. ¿Cómo está dividida la legislativa? Tenemos el Congreso de la República y la Cámara de Representantes. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son los senadores y representantes que elegimos por voto popular. Desde allí, ellos vienen a organizar todas las leyes y todos los mandatos que debemos cumplir, pero ellos, ojo, que deben estar siempre, deben siempre tener en cuenta que lo que ellos hagan debe ser para todo el pueblo, no puede ser para unos cuantos. ¿Listo? Dice, ¿cómo se descentraliza ese poder? Dice, se relaciona con la organización del poder público dentro del Estado unitario. Les comenté que nosotros estamos divididos por departamentos. ¿Cómo se descentraliza? Que los recursos que son de la nación se van dividiendo a cada uno de los entes territoriales para que asimismo estos entes vayan garantizando todas nuestros derechos. Dice, proceso mediante el cual en el Estado unitario se crean personerías jurídicas diferentes en el nivel territorial a las cuales se les otorga ciertos poderes de decisión que eran propios de las autoridades nacionales y permite la organización de gobierno. ¿Cuáles son los niveles? Inicialmente está la nación Colombia como tal. Siguen nuestros departamentos y siguen los municipios dentro de cada uno de estos departamentos. ¿Listo? Esa es nuestra organización. Ya. Miren lo que habla del gobierno. Ya.
El gobierno está compuesto por las personas que administran el Estado y tienen autoridad para establecer las normas políticas y sociales. El gobierno se define desde dos propósitos. El primero es procurar el bienestar de los pobladores del Estado, los que le comentaba ahorita, que ellos deben ser garantes de los derechos de todos, y también tienen unas personas con unas condiciones especiales que también deben ser priorizadas. Cuando hablamos de priorizada quiere decir que ellos van adelante para recibir esos beneficios. Es como cuando vemos un abuelito en una fila y queremos que el abuelito pase adelante, que priorizarlo, que él vaya adelante y haga lo que tiene que hacer. ¿Listo? Lo segundo es controlar las relaciones entre sus habitantes con los demás estados. ¿Listo? Dice el filósofo francés Rousseau, quien definió el gobierno como un contrato social. Según este planteamiento, los habitantes del Estado establecen un contrato con el gobierno para obtener beneficios, a cambio de garantizar sus libertades y armonía social. En el mundo de hoy, la relación se entiende como el cumplimiento de los derechos y deberes civiles. Creo que les he hecho mucho énfasis en esto de los derechos y deberes. Mis derechos no pueden estar encima por los derechos de otra persona, porque todos tenemos los mismos derechos de recibir del Estado, de ser garantes de que esto suceda, de poder elegir y ser elegido. Listo. Eso es nuestro derecho, pero también tenemos nuestros deberes civiles, que es cumplir a cabalidad con esas normas, con esas leyes, con esos decretos, ya poder actuar siempre de una manera ordenada hacia el cumplimiento de la ley, garantizando el bienestar de los demás actores del Estado. En la actualidad, Colombia, su gobierno es elegido por sus habitantes, por voto popular. Pues les recalco eso, el voto popular. Las elecciones, decidimos quiénes van a ser nuestros representantes en el gobierno, las personas que van a tomar las decisiones y en todo el ámbito, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y como a nivel municipal. Hay otras entidades como Contraloría, como Procuraduría, como Fiscalía, ¿ya? Donde estas personas ya son elegidas por esos representantes que nosotros elegimos, ¿ya? Y hay autoridades que vigilan que todo esto se cumpla. ¿Quiénes son las autoridades? La policía y nuestras fuerzas armadas, que no solamente deben garantizar la seguridad colombiana, sino también la seguridad de la nación. Y en el caso, digamos, cada uno tiene sus jerarquías. Son los policías en su mayoría quienes están atentos al cumplimiento de estos derechos. Si alguna persona comete una falla, comete un delito, comete un abuso, ahí esas entidades entran para buscar la corrección de esta, ya sea de una manera económica o por medio de una pena privativa de la libertad de la persona. ¿Listo? El gobierno brinda la seguridad social para sus habitantes y estos deben cumplir con normas de convivencia básicas para mantener la estabilidad interna y la legitimación de sus acciones. Vamos a hablar un poquito de esos elementos básicos que hemos estado hablando, que son las tres ramas del poder en Colombia. El poder ejecutivo garantiza el cumplimiento de las leyes, representa al Estado en misiones diplomáticas y dirige a las fuerzas armadas del país. ¿Ya? Por eso, siempre que, digamos, ustedes que están siempre, digamos, dentro de las instituciones en las que están, ustedes ven que la primera cabeza que está por delante de un comandante es el presidente de la República.
¿Listo? Entonces, el Poder Ejecutivo es quien garantiza el cumplimiento de las leyes. El Poder Legislativo son quienes conciben, redactan, corrigen, reforman y suprimen leyes. ¿Listo? Ellos son todos los que se encargan de hacer leyes. ¿Para qué estas leyes? ¿Por qué estas leyes? ¿A quién les sirven estas leyes? ¿El por qué? Para mantener el orden. ¿Cierto? Van a mantener nuestro orden porque todos vamos a estar legislados bajo lo mismo. ¿Para qué? Obviamente vamos a mantener que toda persona dentro del territorio colombiano cumpla estas normas y leyes. ¿Ya? Si hay una ley que, digamos, es una ley un poco antigua y a medida de los años se han dado nuevos criterios en los cuales se puede mejorar, ellos pueden reformar esa ley. O en su defecto, si la ley hace discriminación a alguno de los derechos fundamentales de las personas, también pueden suprimir ya sean artículos o parágrafos de estas leyes. ¿Listo? Las personas que están en el poder legislativo pertenecen a la rama del Senado, Parlamento o cámaras. ¿Ya? Estas son las personas que están en el poder legislativo. El poder judicial. El poder judicial administra la justicia del gobierno y tiene la autoridad y la competencia para resolver cualquier tipo de proceso judicial. Debe someter a los demás poderes o ramas al cumplimiento de la ley y procurar la protección de los derechos de los habitantes del Estado. Bueno, voy a pausar un momento acá y quisiera que escucharlos a ustedes, que han entendido, que me den un concepto ahora, que ya escucharon, que me den un concepto de lo que han entendido sobre lo que es el Estado y sobre lo que han entendido de la división de este Estado, de sus tres ramas de poder. A ver quién se anima, muchachos. Vamos, chicos. Los escucho, por favor. ¿Quién me puede decir algo de lo que hemos tratado hasta el momento? De lo que han entendido, o si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Todo está claro hasta el momento, chicos. ¿Quién me escucha? Todos, profe. Todo claro hasta el momento. Ok, está todo claro. Escucho medio, pues, la señal es muy mala. Pero quisiera escuchar a alguno que me dijera, hombre, yo entendí esto, o quizás no entendí esto. Escucharlos un poquito hablar a ustedes también, que interactúen conmigo y poder saber hasta dónde han captado lo que yo he dicho hasta el momento.
Todos se quedaron mudos. No. Yo la verdad no les entiendo cuando hablan todos al tiempo, no les entiendo mucho, la verdad. Uno por uno. Bueno, yo espero que todos hayan entendido porque yo sí les voy a dejar una pequeña actividad donde vamos a tratar este tema y lo que hemos visto acá con unas preguntas simples y sencillas. Entonces, vamos a resumir un poco en lo de continuar con lo que dice acá. Dice, con la autonomía de las entidades territoriales. Recuerden que ya pasamos del Estado como nación a entidades territoriales. ¿Cuáles son estas entidades? Los departamentos. ¿Cuáles departamentos? Cualquiera de los 32 departamentos que tenemos acá. Llámese Cundinamarca, llámese Valle del Cauca, llámese Atlántico, llámese Norte de Santander, llámese Amazonas, llámese como quiera, cualquiera de los 32 ya hacen parte de una entidad territorial. Los distritos, acá como distrito, la única ciudad distrito es Santa Fe, Bogotá, por ser distrito capital. Miren que tiene su propia autonomía. Bogotá tiene su propia autonomía. ¿Listo? Los municipios son cualquier municipio dentro de las entidades territoriales. Ya. Municipios, cualquier municipio. ¿Listo? Dentro de los departamentos. Y tenemos territorios indígenas. Recuerden que ellos también tienen parte en nuestro territorio. Hacia el lado del Pacífico hay mucho territorio indígena. Hacia acá, hacia el norte, también tenemos territorio indígena, los guayú, los arhuacos. Igual hay sectores indígenas también hacia el sector de nuestra región andina. En fin, entonces hacen parte de estas entidades territoriales. ¿Y cuál es su autonomía? Gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Cuando hablamos de tributos, quiere decir los impuestos que ellos requieren para que el sostenimiento como tal de ese ente territorial y participar en las rentas nacionales. ¿Listo? ¿Por qué hablamos en un inicio de que Colombia era un estado, o que Colombia es, perdón, un estado democrático, participativo y pluralista? Porque los poderes públicos están estructurados para reconocer, promover y atender las necesidades colectivas, para que la libertad e igualdad de los individuos, de los grupos y de las comunidades en que se agrupan e integran sean reales y efectivas. Ahorita hablábamos de la forma de participación a través del sufragio. Como ven, ahí ven dos imágenes. Ven la imagen de una persona que está insertando su voto, que ha elegido su representante, que está haciendo uso de su derecho a elegir o ser elegido, porque puede estar votando por sí mismo. ¿Listo? Y acá están las demás personas que también están pendientes con su voto para participar de esa acción democrática. Entonces, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto. El plebiscito. El plebiscito se hace cuando como grupos queremos que se hagan unas reformas, queremos que se hagan algunos cambios, y eso se lleva a consideración de la gente para que la gente vote y decida si se realizan o no se realizan estos cambios en la nación. ¿Ya? Igual está el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto. El cabildo abierto ya es parte para los
para estos entes territoriales indígenas. Son sus cabildos abiertos, donde hacen ellos su propia participación democrática interna para ellos. ¿Listo? Las iniciativas legislativas y hasta las revocatorias de los mandatos. ¿Ya? Iniciativas legislativas. Yo en mi mente tengo una idea de una ley. Listo, se la puedo hacer partícipe a alguna de las personas que están dentro del Congreso de la República para que hagan una reforma. Entonces hago una iniciativa legislativa, pero siempre debo tener en cuenta que esa iniciativa debe ir encaminada en pro de toda la sociedad, de todo el componente de, del Estado. ¿Listo? Y la revocatoria de los mandatos es simplemente las personas que se ponen de acuerdo, ¿ya?, para que un gobernante elegido pueda salir y no tenga ese mandato porque no está haciendo las cosas correctamente. ¿Listo? Igual ahí nos dice que todo eso está reglamentado por las leyes 134 del 94 y la 1757 del 2015. Y el Estado abre sus puertas a los ciudadanos para consultas de sus intereses, preguntas sobre opiniones y preferencias. El Estado publica y divulga información de interés general, rinde cuentas sobre su gestión. ¿Cuándo rinde cuentas sobre su gestión? Sobre los recursos que utiliza la nación o los entes territoriales para las obras que hace, para las ayudas que realiza, para toda esta cuestión, ¿cierto?, económica. Debe rendir cuentas de su gestión, de qué han hecho. O sea, entraron allá y no fue que se sentaron y hagan, no. Tienen que hacer las gestiones para que todo el pueblo ya obtenga los beneficios y obviamente rendir esta gestión. Facilita el control de las veedurías ciudadanas. ¿Quiénes son las veedurías ciudadanas? Cualquier persona que obviamente tenga la capacitación y quiera hacer el control sobre eso. ¿Ya? ¿Qué hacen control sobre esas gestiones, sobre ese gasto público, sobre esas inversiones que está haciendo el Estado o el ente territorial para la ayuda de todas las personas? Formula políticas y planes con participación de la ciudadanía. Entonces, digamos algo, cuando hay reformas que se deben hacer, digamos, en un ámbito local, porque de pronto se necesita, se requiere que hayan unas nuevas políticas, obviamente siempre hay esas consultas con los ciudadanos para que también estén sus derechos garantizados y que puedan también tener voz y voto sobre esas decisiones. ¿Listo? En un momento miro acá algo. Listo, ya casi estamos acá terminando. Bueno, continúo acá, perdón. Entonces, para hacer un breve resumen, ¿cuáles son los fines esenciales del Estado? Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución política, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Y las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas, ¿ya?, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares. Entonces, vamos a decirle otra cosa antes de despedirme. Si colocamos una pregunta acá en el tablero y decimos, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado? ¿Qué me dirían ustedes? Si colocamos esto en ese contexto, ¿cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Ya escuchando todo lo que hemos dicho, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado? No todo el tiempo. Profe, ¿se escucha bien? Sí, claro. Es que, profe, el Estado es como la organización política de, bueno, de las personas, de la sociedad. Y el gobierno es como, ¿cómo lo explico? El que hace cumplir lo, bueno, los fines del Estado en sí, más o menos. Ok, gracias, Santiago. ¿Quién más, chicos? Bueno, brevemente antes de terminar, entonces les explico algo. El gobierno es la entidad política que determina los mecanismos, establecen las políticas locales y las políticas externas, ¿ya? Y el Estado es el reconocimiento de las comunidades en nuestro territorio geográfico. ¿Listo? El gobierno es el instrumento para mantener unidas a las personas por medio de normas y leyes que buscan obtener un bien común. Simple, sencillito. Entonces, chicos, espero que la noche de hoy esto haya quedado muy claro. Espero que haya quedado el tema entendido para ustedes. Si hay algo que no entendieron o hay algo que no entiendan durante lo que se está viendo en la clase, por favor, alcen la mano, abran el micrófono, hablen y pregunten para poder que queden todos los conceptos claros y nos organicemos y todos participemos. Me interesa que participen para que yo vea que ustedes están entendiendo lo que estamos hablando. ¿Listo? Ahorita yo voy a compartir el link de esta clase para de pronto los chicos que no han podido o no pudieron ingresar a esto. Y también les voy a dejar unas preguntas que van a tener obviamente hasta la próxima clase, la próxima semana, para que ustedes con un lápiz o un papel las respondan ya a raíz de lo que hemos hablado hoy. No les voy a preguntar nada diferente. ¿Listo? Y podamos ir haciendo las actividades. Antes de irme, por aquí yo había colocado algo, les voy a compartir. Vamos a ver si de pronto esto se deja compartir. Creo que sí. Sí se dejó compartir.
Vamos a ver, estoy mostrando pantalla, creo que van a ver. Sí, un pequeño juego interactivo. Entonces, si alcanzan a ver lo que está ahí en pantalla, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Bueno, miren, son 5 preguntitas nada más. Dice, ¿están al servicio del Estado? ¿Quiénes están al servicio del Estado? ¿Los servidores públicos o las empresas privadas? Las empresas privadas. Las empresas privadas. Los servicios públicos. Recuerden que son servidores públicos todas las personas que están al servicio del Estado, porque son personas que nosotros elegimos, son servidores públicos. Las empresas privadas tienen sus autonomías propias, ¿ya? Son ellos mismos los que deciden qué es lo que hacen con ellos. Entonces, recuerden, están al servicio del Estado los servidores públicos. Los servidores son elegidos ¿de qué forma? ¿De forma directa o de forma indirecta y directa? Los servidores públicos ¿de qué manera son elegidos? Recuerden lo que les dije, que hay una Indirecta y directa, profe. indirecta y directa, correcto. ¿Por qué razón son indirecta y directa? Porque hay unos que nosotros como pueblo los elegimos, ¿cierto? Y hay otros que los eligen ellos allá. Entonces están las dos maneras, directa e indirecta. Dice, los servidores públicos son vigilados por la Procuraduría General de la Nación o son vigilados por la policía. ¿Quiénes vigilan a nuestros servidores públicos? Haider, disculpa, no te escuché. Recuerden que la policía se garantiza el cumplimiento de las leyes, mas no vigilan a los servidores públicos. La Procuraduría, si es quien vigila a los servidores públicos y garantiza de que ellos estén haciendo las cosas correctamente. Entonces sería la Procuraduría. Ahora, si un servidor público, quien le paga, una entidad privada, le paga el Estado, ¿quién le paga a un servidor público? Porque el hecho de que sean servidores públicos no quiere decir que no tengan una compensación económica por su trabajo. El Estado, profe. Eso es correcto, el Estado. Perfecto. Listo. Dice, obligación que se ejerce para hacer cumplir funciones asignadas. ¿Qué obligación que se ejerce para hacer cumplir funciones asignadas? ¿La celebridad o la imparcialidad? ¿Cómo debe ser esa persona? Yo diría que imparcialidad. La imparcialidad. Listo. Y ahí llegamos a nuestra quinta pregunta de este pequeño test. Yo voy a buscarme unos test diferentes que tengan un poquito más de preguntas para que ustedes los hagan, participen ahí en línea y obviamente me envíen las capturas de los resultados que tengan. Y adicionalmente también les voy a hacer las otras preguntas que les dije para que ustedes con el conocimiento adquirido de hoy y obviamente con trabajo investigativo, si ustedes ven que de pronto alguno de sus compañeros no pudo entrar a la clase por estar en servicio o algo y se pueden unir, no hay ningún problema, pueden unirse 2, 3, 4 para realizar la actividad. Lo importante es que lo que aprendimos hoy, ya, seamos duplicadores de esa información para los compañeros que no pudieron estar, mientras que ellos escuchan esto y puedan realizar las actividades. ¿Listo? Voy a dejar de presentar por aquí. Y listo, muchachos. Entonces yo les agradezco a todos ustedes haber compartido esta sesión de hoy. Muchas gracias a todos y espero que cualquier pregunta por el chat, ahí voy a estar pendiente. ¿Listo? Bueno, profe.
Bueno, listo, mis muchachos. Dios me los bendiga. Que tengan una feliz noche todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Buenas noches. Linda noche. Ahí sí responde.